Buenos días o buenas tardes ya, porque ya pasó un rato largo. Vamos a empezar con el tercer bloque, ¿sí? Que es de experiencias compartidas. Y la primera charla que vamos a tener va a ser sobre humidificación activa versus humidificación pasiva, para lo cual tenemos a dos disertantes que les voy a presentar juntos al inicio para que después la charla no se tenga que interrumpir y podemos ganar un poquito más de tiempo. La primera parte de la charla, que es sobre humidificación pasiva, va a estar a cargo del doctor Santiago Esquivel, que es médico intensivista pediátrico, que trabaja en la terapia intensiva pediátrica del Hospital Posadas y que es director actual del Comité Pediátrico de Neumonología Crítica de la SATI. Y la segunda parte, que va a ser sobre humidificación activa, está a cargo del doctor Matías Herrera, que también es médico intensivista pediátrico, que trabaja en la terapia intensiva del Hospital Garrahan y que es secretario del Comité de Neumología Crítica Pediátrica de la SATI. Bueno, Santiago, te dejo. Ok. Buenos días a todos. Bueno, los objetivos de la siguiente charla es sugerir procedimientos de armado de ventiladores con protección viral adecuada, destacar la importancia de la filtración adecuada de los gases y conocer las ventajas y desventajas de cada una de las modalidades de humidificación. Fisiológicamente, la función de la vía aérea alta es generar una adecuada humidificación, un adecuado calor y filtrado de los gases inspirados. Podemos ver a la derecha el epitelio respiratorio indemne y a la derecha y abajo el epitelio dañado cuando no tenemos una humidificación adecuada. La vía respiratoria alta, fundamentalmente a nivel de la narina, por la rica red vascular y el flujo que se genera, va a ir progresando la humedad a medida que ingresamos a las zonas de intercambio. Así, por ejemplo, tenemos un aire respirado, inspirado a 22 grados, a nivel de la faringe tenemos en 32, tráquea en 36, y acercándose a la zona de intercambio va a ser a 37 grados, con lo que se recomienda actualmente lo más cercano posible a los 44 miligramos litro de humedad absoluta y 100% humedad relativa. Cuando usamos el tubo endotraqueal, bypaseamos todo este sistema fisiológico y va a ingresar aire que muchas veces son fríos y secos. Recordemos que el oxígeno está a bajas concentraciones y puede generar importantes daños, tal cual lo he citado. ¿Qué va a pasar cuando no tenemos una humidificación adecuada, un adecuado acondicionamiento? Va a haber disfunción del sistema de transporte mucociliar, deshidratación de las vías respiratorias, riesgo de obstrucción del tubo endotraqueal, ya que empiezan a existir secreciones espesas, difíciles de aspirar, y aumentos en los riesgos de infección. Independientemente del sistema que elijamos, ya sea activo o pasivo, la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio recomienda que las condiciones básicas son mayor de 30 miligramos litro de humedad absoluta, 100% humedad relativa y una temperatura entre 31 y 35 grados. El efecto de la humidificación inadecuada lo describió muy bien nuestros colegas con mucha experiencia en ventilación, sobre todo no invasiva, donde la humidificación inadecuada y por periodos prolongados, y también existe daño cuando no usamos desde el inicio, a la derecha podemos ver, digamos, el epitelio, los cambios que sufre. Se genera metaplasia del epitelio con queratinización de las células del epitelio respiratorio. De ahí la gran importancia. Y cabe destacar que debemos sellar toda fuga posible alrededor de las cámaras de la máscara, ya que esto puede producir una inadecuada humidificación y calentamiento. Condiciones básicas ideales de un sistema de humidificación, que sea fiable, seguro, efectivo en relación con el costo, fácil de instalar y usar con fácil resolución en caso de que se planteen algunos problemas, está respaldado por investigación y desarrollo basado en estudio clínico, baja resistencia en fase inspiratoria-expiratoria, no interferir con la sensibilidad del respirador, minimizar los fenómenos de reinhalación para evitar hipercapnia y evitar pérdida de calor en el circuito proveniente del paciente. Para ir ingresando en los tipos de filtro que debemos usar, o que existen en el mercado, tenemos a los filtros EPA, que son filtros de alta eficiencia para filtrar material particulado aéreo, viral bacteriano, que protege
contra virus y bacterias, el HME propiamente dicho, que es intercambiador calor-humedad, y el HME más filtro, que es el HMEF. De todos estos que hemos citado, el que no nos va a servir para filtrar es el HME, solo humidifica. Filtros mecánicos EPA. En la siguiente gráfica vamos a ver los diferentes tipos de filtros que existen en el mercado en la mayoría de Latinoamérica. Tenemos los filtros mecánicos. Estos filtros mecánicos están formados por una doble capa de papel filtrante y una amplia superficie absortiva que son, digamos, bastante eficientes como filtro, cumpliendo las condiciones de certificación médica, son filtros mecánicos. Y después tenemos los filtros electrostáticos, que son aquellos que contienen una red bastante enmarañada de filamentos, a los cuales se agregan algunas sales, como sales de litio o de calcio, para aumentar su eficiencia. Existen también filtros, en este caso solamente humidificador no filtra, donde poniendo en una determinada posición vamos a tener la posibilidad de realizar aerosolterapia. Y a la derecha un filtro, un HMEF, o sea, humidificador y filtro a la vez. ¿Cuáles son las características que debo evaluar al momento de elegir el filtro adecuado? En general, esto lo deberíamos o lo tenemos en el dorso del filtro. Debo valorar el espacio muerto, sobre todo cuando vamos a ventilar niños, el rango de volumen tidal que maneja recomendado, la humedad que genera y el porcentaje de eficiencia de los filtros. El porcentaje de eficiencia va a estar determinado por diferentes pruebas y lo que se recomienda es que los filtros tengan una eficiencia entre más del 99%, entre 99.5 y 99.9, los cuales son recomendaciones y están bajo la sigla de los filtros EPA como H12 y H13. Otra marca comercial de filtro donde ponen todas sus características, la resistencia que genera, la eficacia de la filtración, ¿sí? El volumen compresible y también en algunas circunstancias algunos tienen el peso, ya que el peso es muy importante a la hora, digamos, sobre todo de trabajar con circuitos pediátricos donde el peso puede tener influencia en ejercer cierto tipo de tracción. ¿Cuándo no debemos usar los filtros o en algunos casos usarlo con mucha precaución? Cuando hay secreciones copiosas o hemáticas, en los casos de fístula pleural, no recomendados en la estrategia de ventilación protectiva, sobre todo con bajos volúmenes corrientes, cuando el paciente presenta hipotermia, sobre todo con temperatura menos de 32, y en algunos pacientes, sobre todo con la patología obstructiva, donde puede aumentar el espacio muerto y generar retención de CO2. Además, en algunos pacientes puede generar aumento en la demanda ventilatoria, y en pacientes con BNI hay que controlar la fuga, caso contrario la humidificación no va a ser adecuada. Siguiente. Acá tenemos graficado esquemáticamente un ventilador, envía aire inspiratorio hacia los pulmones del paciente, sale por el circuito expiratorio y sale al exterior. En este caso, digamos, si el paciente está infectado, estas partículas van al medio ambiente, su tamaño es entre 0,1 a 1,2 micras y están dentro del rango en que pueden ser filtrados por los filtros que hemos mencionado anteriormente. Las siguientes gráficas van a ir mostrando los lugares donde se sugiere la colocación de filtros y obviamente hay que tener muy en cuenta el sistema que usamos de doble circuito, monorama, la patología del paciente, ya que todos estos filtros van a generar, cuando usamos, sobre todo en algunas circunstancias, más de uno, van a generar espacio muerto y este espacio muerto puede ser determinante en la evolución y en el resultado, sobre todo en los pacientes pediátricos. En el primer esquema tenemos el filtro HMEF, como mencionamos anteriormente, filtra y humidifica. No sería necesario en este caso en la rama expiratoria porque cumple la función de filtrado y en la rama inspiratoria de colocar o no hay algunas controversias al respecto, ya que si nuestros gases están debidamente certificados y nuestro equipo funciona correctamente, no serían necesarios. En la figura 2 tenemos un sistema de humidificación pasiva con HME y filtro expiratorio EPA. O sea, acá solamente humidifica y filtra. Sistema de humidificación pasiva con HME y filtro EPA constitucional de ventilación mecánica. O sea, si pongo un HME en esta posición, hay algunos ventiladores, alguna marca,
que posee incorporado un filtro EPA y que se puede ir reesterilizando entre paciente y aparentemente tolera entre 20 y 25 episodios de esterilización. En la de abajo, un sistema de humidificación activa. En caso de que tengamos un humidificador activo, debemos filtrar, como mencionamos anteriormente, es muy importante filtrar el aire expirado. Sistema de humidificación activa y filtro expiratorio EPA constitucional. En este caso no es necesario y estamos con una humidificación activa. Y pasamos a algunas gráficas con la ventilación no invasiva. La figura de abajo, circuito de ventilación mecánica no invasiva con portal expiratorio. Hay variantes de portal expiratorio, en este caso, acorde también depende mucho de la marca del equipo. En este caso tenemos un filtro lateral donde entonces el aire ingresa por la rama, la monorrama. En el sector inspiratorio ponemos acá al salir un filtro EPA, o sea, filtro vírico-bacteriano, humidifica en la cámara humidificadora, va al paciente, de ahí sale al exterior, pero siempre filtrado por un filtro EPA de alta eficacia. Circuito monorrama, ventilación no invasiva, HMEF, solo, o sea, cumple la función de humidificador y de filtrado, ¿sí? Y antes del paso al exterior ya el gas es filtrado y libre de partículas. Puede generar, como mencioné anteriormente, ciertos inconvenientes a la ventilación del paciente, sobre todo por el espacio muerto que puede tener. Abajo en la gráfica tenemos circuitos monorrama, ventilación no invasiva, interfase total phase, y tenemos acá estos circuitos, este circuito termina en una válvula expiratoria y acá el puerto expiratorio. Entonces se filtra el aire que ingresa y que sale. La humidificación en ventilación no invasiva en épocas de COVID-19. La VNI pediátrica es un sistema que usamos en todos los lugares. Al principio ha existido ciertas controversia con respecto a su uso, pero las recomendaciones actuales, digamos, sugieren que se puede usar siempre y cuando los gases sean debidamente filtrados. Con respecto a la humidificación activa, la humidificación pasiva, perdón, no son efectivos por inadecuada humidificación y alto flujo de gases por tiempo prolongado, lo manifiesta el doctor Pons Odena en su tratado sobre ventilación no invasiva en niños. Se sugiere circuito de Robert Rama con filtración correspondiente cuando vamos a emplear ventilación no invasiva. Otra cosa importantísima que debemos tener en cuenta es de sellar las fugas por razones obvias, por las fugas que puede estar contaminada. Entonces debemos ajustar adecuadamente y algunas marcas de máscaras tienen un codo azul y uno transparente. El transparente tiene puerto de fuga arriba y el codo azul no tiene puerto de fuga. Por consiguiente, acá tenemos el puerto de fuga o puerto exhalatorio acá y tenemos la filtración del aire durante la expiración. Y en esta gráfica el aire es filtrado cuando ingresa y es filtrado cuando sale y tiene el puerto expiratorio por debajo del filtro. Bien, dos pequeñas gráficas donde tenemos un circuito de monorrama, ventilación no invasiva, filtro EPA y un filtro HMEF. Esto es una de las grandes controversias que tenemos, ya que en este caso dos filtros aumentaría mucho el espacio muerto y además podría no ser tolerable por el paciente de acuerdo a su patología. Y en la última, circuito de ventilación no invasiva con el puerto T que vimos anteriormente, pero con humidificación activa y filtrar los gases que van a ir hacia el paciente. Con respecto a los pacientes ventilados con traqueostomía, si bien, digamos, no hay mucha literatura al respecto, pero sí existen algunas sugerencias como utilizar intercambiador calor-humedad con filtro de alta eficiencia incorporado entre la cánula de traqueostomía y la pieza NI del paciente, asegurando que los flujos expiratorios sean filtrados antes de eliminar, o sea, filtros EPA de alta eficacia vírico-bacteriana. Se recomienda la utilización de sistema de aspiración cerrado y disminuir al mínimo las desconexiones del respirador, y si se optó por humidificación activa, se debe utilizar un filtro EPA de alta eficiencia con filtrado vírico-bacteriano en la rama inspiratoria y expiratoria del sistema. Y como siempre, nunca olvidar el equipo de protección personal adecuado. Para ir terminando, debemos recordar y tener presente todos los pasos cuando el filtro, digamos, cumple su ciclo.
la mayoría de los filtros, acorde al fabricante, sugieren una duración entre 24, sobre todo para los humidificadores, los HME, sugieren una duración entre 24 a 72 horas. Siempre debemos estar mirando en búsqueda de no tenga impactación, de que no esté dañado o no esté empapado con agua. Para el recambio adecuado se necesitan, como ven en la gráfica correspondiente, diferentes pasos. Se necesitan 2 operadores, una pinza coger, el filtro, ¿sí? Y hay 2 pasos básicos, tanto cuando lo colocamos como cuando lo sacamos, que es poner en stand-by el respirador y el clampeo y desclampeo cuando corresponde del tubo endotraqueal. Esto es lo correspondiente a humidificación pasiva. Mi compañero va a seguir hablando de la humidificación activa. Bueno, hola, saludos a todos y gracias, es un honor participar de este. Vamos a hablar algunos puntos de por qué el comité recomienda la humidificación activa. Habitualmente lo que estamos acostumbrados a leer es que la humidificación activa es más costosa, más compleja, que no la utilizamos habitualmente y esto implica mayor carga del trabajo y con mayor riesgo de aerosolización. En realidad la evidencia de esto, lo que encontramos es muy poca y está basada en la experiencia que tuvieron en Toronto con SARS-CoV-1, en donde ahí describen nada más que usaron filtros respiratorios en ambas ramas, inspiratoria y expiratoria. Pero bueno, esta es la evidencia que tenemos. Y a veces en la práctica vemos que las interrupciones son inevitables, tanto en los 2 tipos de humidificación, pero la activa permite reducir este número de interrupciones y aperturas del circuito. Otro punto a considerar es que la humidificación con calor crea vapor de agua en sistema cerrado, y en realidad este vapor de agua es muy inferior a los menor de 5 micrómetros, que en realidad es lo que habitualmente se habla como las gotas de flush pequeñas. Y este vapor de agua no puede transportar ni COVID-1 ni partículas víricas o bacterianas. Por otra parte, otro punto importante que hablaba Santiago previamente es, sabemos que para el clearance de CO2 es importante considerar la tasa metabólica de producción del dióxido de carbono y en forma inversa el volumen minuto respiratorio, que en realidad a veces no tenemos en cuenta, pero el espacio muerto influye en este volumen minuto, y el agregado de un filtro aumenta el espacio muerto instrumental, y muchas veces esto no está considerado. Por otra parte, sabemos que los pacientes en estado crítico con COVID-19 van a necesitar altos niveles de humedad para fluidificar las secreciones y para mantener una función mucociliar óptima, y en realidad la humidificación activa es la que me provee niveles de humedad absoluta cercanos a los 40 miligramos litro, por lo contrario que los métodos pasivos llegan con suerte a 30 miligramos litro. Como lo recomienda la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, tanto la humidificación pasiva como la activa puede ser usado en estos pacientes, y recalcan que hay informes de hospitalarios donde muchos pacientes presentaron secreciones espesas, y esto puede en realidad significar un riesgo para que se tape el tubo endotraqueal. Otra parte importante es que muchos de estos pacientes van a necesitar ventilación mecánica protectora con volúmenes tidal bajos, que sabemos que impacta en la mortalidad, y esto puede ser mucho más importante, este aumento del espacio muerto instrumental, y también me puede generar mayor resistencia. Lo importante es conocer cada filtro que estamos utilizando, o que si eligieron los filtros en sus unidades, y saber que cada filtro tiene una recomendación especificada según el volumen tidal que esté manejando. Esto es a modo gráfico, y como para representar cuánto puede significar este espacio muerto en la población pediátrica. Si estamos ventilando por ahí un paciente de 60 kilos y estamos manejando volumen tidal de 7 por kilo, este espacio muerto en promedio puede representar un 15%, que esto aumenta un 20% si lo ventilamos a 5 por kilo, pero en un paciente de 10 kilos, si lo ventilamos a 7 por kilo,
Esto puede representar un 21% y más si lo ventilamos a 5 por kilo, que puede llegar hasta un 30% de un aumento del espacio muerto instrumental. Lo mismo con la resistencia, que como vemos en la población pediátrica, con un filtro estándar que puede ser de 30 mililitros a 200 mililitros, si el flujo en realidad llega a 15 litros minuto, esta resistencia puede llegar a los 3 milibar litros segundo, sabiendo que un paciente intubado maneja entre 3 y 4 milibar litros segundo, o sea, significa un aumento de la resistencia. Otros trabajos también hablan, estos son adultos, la población adulta, comparando la humidificación activa contra la pasiva en pacientes con distrés respiratorio que ya estaban en presión de soporte y que mostraban el aumento del trabajo respiratorio, en realidad cuando se usaban los filtros pasivos comparados con los activos. Por otra parte, otros trabajos también muestran que la humidificación activa tiende a disminuir los volúmenes tidal que se usa, la presión máxima y la presión meseta en 4 centímetros de agua. Y otro punto que se habla es, ¿realmente son más costosos los humidificadores pasivos? Y esto depende, en realidad, lo más costoso de la humidificación activa es el calentador con el servicio, con la función de un servocontrol de la temperatura, que pagan los precios de casi hasta 50.000 pesos, pero si tenemos en cuenta que el filtro HME va a ser recambiado periódicamente y el fabricante recomienda que los filtros se cambien cada 24 horas y tenemos en cuenta que la mediana duración de los pacientes críticos reportada por SARS-CoV-2 es de 5 a 7 días, realmente no es tan barata la humidificación pasiva. Como ya habíamos remarcado antes, y para concluir, es importante evaluar las características de las secreciones y evaluar la presencia de condensación del tubo endotraqueal, y esto es sacado de las recomendaciones de adultos que están publicadas en el Ministerio y que también las puso Sati, es que tener muy en cuenta si la hipercapnia es no manejable, si tenemos una acidosis respiratoria que es muy difícil de manejar, con aumento de la resistencia y atrapamiento aéreo, con deficiente humidificación, considerar las pruebas con humidificación activa, si bien ellos en adultos recomiendan la humidificación pasiva. Y como hablaba Santiago antes, la importancia de, más allá de la humidificación que cada servicio elija, sobre el uso de los equipos de protección personal. Hasta ahora la evidencia no muestra diferencias en cuanto a la mortalidad, en cuanto a la tasa de neumonías, ni en cuanto a la oclusión de la vía aérea artificial, si bien parecería haber una tendencia a menor oclusión en los pacientes que utilizan humidificación activa, pero hasta ahora no hay ninguno que muestre que sea superior al otro, como también lo muestran las recomendaciones europeas de ventilación mecánica. Con esto, el Comité Pediátrico en Inmunología Crítica y también el Comité, la SIP, recomiendan como primera alternativa utilizar una humidificación activa con el agregado del filtro viral y bacteriano de alta eficacia expiratorio para evitar la dispersión al ambiente de las partículas por el respirador. Como estamos viendo en esta pandemia, estamos viendo demasiados emails relacionados con COVID-19, demasiadas ideas en desarrollo, muy poca información esencial y bastante poco personal, equipos de protección y camas de terapia. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo y nos está mostrando esta epidemia hasta ahora. Como conclusiones, la humidificación es un estándar en la ventilación mecánica, tenemos que conocer las especificaciones técnicas, las ventajas y las desventajas de cada dispositivo. En los niños con vía aérea artificial representa una intervención clave, tenemos que saber que una selección inapropiada puede evaluar negativamente en los resultados, y específicamente otro punto que no está muy bien tratado es la presencia de asincronía, que a veces puede aumentar el disparo inefectivo en los equipos de humidificación pasiva. Debemos elegir el dispositivo que esté disponible y que el equipo, el que el servicio haya definido como el que va a usar, pero evaluando de cuándo por ahí es necesario cambiar a otro tipo de humidificación. Muchas gracias.